hacia los pocos sobrevivientes hacia el final, la balacera de los hombres blancos que esperaban ahí saciar su sed de sangre. Y finalmente, luego de más de una hora, el infierno termina. Solo unas pequeñas escaramuzas lograron sobrevivir ante tal magnitud de crueldad humana y desprecio hacia la raza que ellos mismos utilizaban para el trabajo. Horas después, y al día siguiente también, esos hombres blancos ingresan al pueblo de Napalpí, solo para cerciorarse de que no haya testigos de la carnicería. Estaban dispuestos a eliminar a todos los habitantes si es necesario, pero no, la arrogancia se había terminado. Y las balas también. Fin. Y así ocurre la masacre de Napalpí el 19 de julio de 1924, en el territorio nacional del Chaco, cuando aún no era una provincia argentina. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? ¿Bajo qué contexto histórico pasó esto? Te cuento. En el año 1920, seguidores de él, y donde con los años del radicalismo se fue separando en dos vertientes bien marcadas: los que seguían a Irigoyen, los personalistas, y los que seguían a Alvear, los antipersonalistas. Pero eso es tema para otro video. Centeno, gobernador del Chaco, además del político radical, también era un estanciero de la industria algodonera. Y sí, es que desde hace 40 años atrás, cuando era Roca quien comandaba los hilos de la nación, todos los territorios pertenecientes a los indígenas, tanto en el sur como en el Chaco, fueron arrasados y empujados al abismo.
Y así fue como se abrió el juego a la compra de territorios libres de indígenas, donde si no se acomodaban los acaudalados terratenientes, el mismo presidente era uno de ellos, otros lo compraban por chirolas. Así llegaron franceses, italianos y también checoslovacos a la zona del Chaco. Y el indígena, el que pudo sobrevivir, fue empujado a territorios inhóspitos del Gran Chaco, donde la sequía, la escasez y la hambruna mandaban. Y para no morir en el intento, algunos fueron tomados como mano de obra barata, por no decir esclavitud, en las estancias algodoneras de los colonos y terratenientes argentinos de la zona. En el año 1923, la industria algodonera demandó más mano de obra. Se quería posesionar como la capital argentina del algodón, y así lo era. Pero la mano de obra no era equitativa, la mano de obra era esclava, y los principales trabajadores eran miembros de la comunidad Wichi, Toba, Guam y Mocovíes. El malestar comenzó a principios de 1924, cuando el trabajo esclavo ya no daba para más. Pésimas condiciones de higiene, mala alimentación, trabajo forzado de larguísimas horas y una represión constante hacia las comunidades indígenas. Así fue como se comenzaron a levantar las primeras voces en mucho tiempo en esa zona, voces de reclamos de derechos bien ganados pero no respetados por una clase gobernante muy racista y clasista. Los líderes del movimiento eran los líderes de las comunidades, entre ellos el cacique Pedro Maidana y el chamán Soray. El reclamo era justo, pero la respuesta del gobierno de Centeno fue otra: represión policial y un cambio económico que era para peor. Al colono y extranjero que trabajaba en las plantaciones se le pagaba un monto limpio por tonelada de algodón, pero al indígena que reclamaba se le pagaba menos y se le descontaba también el flete y un 15% de impuestos. Lo poco que le quedaba era para sobrevivir muy poco tiempo, adeudándose cada vez más. Este impuestazo al trabajo indígena provocó la reacción en masa de huir. ¿Hacia dónde? Hacia Salta, Jujuy, Tucumán, hacia los ingenios azucareros de esas provincias, ya que el trabajo era igual de esclavo, pero al menos ganarían más y no correrían peligro por la represión policial del Chaco, o eso creían. Al gobernador Centeno no le convenía que se le fuera la mano de obra, y por eso mandó a construir fortines militares en las zonas fronterizas con dichas provincias, para que los indígenas no cruzaran. Los ánimos se caldearon y mientras hubo enfrentamientos en la frontera, enfrentamientos entre comillas, ya que eran crueles asesinatos, el resto de los trabajadores se declararon en huelga, ya que uno de sus líderes, el chamán Soray, había sido asesinado por la policía chaqueña en junio. No tenían otra respuesta del gobierno. Se sigue trabajando hasta morir o se reclama y se lucha por mejores condiciones, sabiendo que la respuesta del gobierno, tanto del territorio como del gobierno nacional, era el mismo: la represión policial. Y así llegamos a principios del mes de julio en 1924, cuando el gobierno de Centeno, financiado ampliamente por el gobierno nacional de Alvear, comenzó a preparar una dura represión. La huelga seguía subiendo de tono y la industria estaba parada y el comercio se iba vaciando. El gobernador mandó al comisario Sáenz Loza a preparar bien armados a más de 100 hombres, entre ellos policías del Chaco, paramilitares de los mismos estancieros locales que una década más tarde formarían parte de la creación de la Gendarmería Nacional, algunos criollos y hasta los mismos trabajadores que no hacían huelga. Se fueron metiendo en la selva chaqueña, con el objetivo de terminar dicha huelga. Mientras tanto, la prensa nacional de Buenos Aires tergiversaba la situación, cambiando tácitamente la situación real en los periódicos, dejando muy mal parados a los líderes de las comunidades Com y Mocovíes, hablando como la rebelión indígena del Chaco, u otros titulares despectivos como el Malón otra vez vuelve a interrumpir la democracia y la paz en la Argentina. Y llega el 19 de julio. Luego de la masacre hubo actos impropios de una comunidad civilizada, como se hacían llamar los blancos, ya que a las torturas a los pocos sobrevivientes que quedaron se le sumaron el entierro en fosas comunes a los cadáveres, impidiendo que los pocos sobrevivientes lloraran a sus fallecidos, y otros cuerpos fueron calcinados. Otros más descarnados fueron por trofeos de guerra, como lo que hizo el comisario de Quitilipi, cortando las orejas y los testículos del asesinado cacique Maidana y exhibiéndolos en frascos en su comisaría. A estas miserias humanas había llegado la ambición por arrasar con todo y no permitir el derecho ni de reclamo, ni de la huelga, ni del trabajador. Tiempo más tarde se conoció la primera versión oficial del gobierno nacional de dicha represión, dejando como saldo final solo 4 muertos. Sí, 4 muertos. Y es que la versión fue forzada a declararla por más de 12 agentes comprados que participaron en dicha represión, y es que todos coincidían en una misma verdad, y es que ellos habían acercado pacíficamente a hablar con los líderes de la huelga, pero una organización de aproximadamente 1000 indígenas armados con lanzas y armas Winchester los estaban esperando.
Les dispararon y obviamente tuvieron que responder. Esa es la versión que el gobierno nacional hizo correr en todo el país. La rebelión en el Chaco había dejado como saldo 4 muertos en un enfrentamiento armado, pero la versión real fue otra. La versión real nos habla de una masacre, ni siquiera de un enfrentamiento, ya que los indios no tenían Winchester, solamente palos y piedras contra armas, sino que estamos hablando de casi un genocidio indígena, dejando como saldo final entre 500 y 1000 muertos de las comunidades Cuom y Mocovíes. Aunque historiadores locales como el reciente fallecido por COVID-19, Juan Chico, incansable luchador por la verdad y los derechos de las comunidades indígenas del Chaco, nos habla de que pueden ser más víctimas. Solo sobrevivieron unos 40 niños y unos 15 adultos aproximadamente, la mayoría ancianos. Pasaron unos meses en Argentina y pocos ya recordaban aquella carnicería del 19 de julio en Chaco, pero llegó una comisión investigadora para saber realmente el número de víctimas, y lo que se encontraron fueron 2 versiones. La oficial, la del gobierno, que hablaban de una sublevación de los trabajadores y una represión hacia la huelga, y otra versión hablaba de una balacera interminable de 40 minutos o más y una persecución de varios días hacia los testigos de una posible masacre. La causa llegó a manos del diputado socialista Francisco Pérez Leirós, quien expuso ante la Cámara de Diputados una clara denuncia e inmediata renuncia al gobernador Centeno de Chaco por una posible masacre hacia las comunidades indígenas de ese territorio. La causa duró unas cuantas semanas de discusión y es que la versión oficial tenía que hacerse pesar. Entre sus alegatos contaban mentira tras mentira, con actos de abigeato, bandidaje, ataques a colonos de la zona, enfrentamientos con la policía y resistencia a la autoridad de parte de los indígenas. Todo con el objetivo de justificar la acción policíaca y civil y la complicidad del gobierno de Alvear. El gobernador Fernando Centeno siguió su cargo y en sus maniobras por zafar separó al juez de la causa, al magistrado Justo Farías, y lo reemplazó por uno de su confianza, Juan Cesarego. Un tiempo después también hicieron lo mismo con el fiscal, Jerónimo Sello, quien reclamaba que no fuera archivada la causa, pero lo mandaron a la Cámara de Apelaciones de Paraná, en Entre Ríos. Y bueno, el nuevo juez, amigo del gobernador, sobreseyó a todos los policías intervinientes, cerró la causa y todo quedó en el olvido. Hasta que muchísimas décadas después, jóvenes periodistas e historiadores como el mencionado Juan Chico o Memorias del Gran Chaco de Mercedes Silva o Napalpí, Herida Abierta de Mario Vidal, encuentran nuevas fuentes de información a través de los pocos sobrevivientes de aquella masacre. La centenaria Rosa Grillo, quien siendo niña se salvó gracias a su madre y el sacrificio de su padre, relatando claramente todos los episodios violentos de aquel negro acontecimiento del gobierno de Alvear. En el año 2008, el entonces gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, pidió disculpas públicas y oficiales por la masacre y rindió homenaje a la única sobreviviente con vida, Meritona Enrique, con 107 años de vida. En el año 2014, el Estado argentino condenó esta acción policial de represión inaudita y comenzó a investigar un posible caso de delitos de lesa humanidad, y donde el 2019 y antes del coronavirus, el equipo de antropología forense de Argentina encuentra restos humanos en una fosa común de Napalpí.